Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy Mirza Silva y seré la moderadora de esta mesa titulada de Educación Ambiental y Cambio Climático, que pertenece al programa de maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. En esta mesa contamos con dos comentaristas a los cuales tengo el gusto de presentar. Tenemos a la doctora Ana Paola Galicia Gallardo, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias Biológicas, también en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de Posgraduados. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente en las evaluaciones de sustentabilidad en sistemas de manejo de recursos naturales, en el estudio de sistemas socioecológicos y la vulnerabilidad, resiliencia socioecológica de agroecosistemas. Gracias, doctora. También se encuentra el doctor Benjamín Ortiz Espejel. Es agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es maestro en antropología social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y doctorado en ecología por el Instituto de Ecología ACE. Está asociado en el programa internacional Leadership for Environment and Development por el Colegio de México. Desde 1982 realiza investigación sobre el conocimiento, percepción y apropiación de los ecosistemas por parte de grupos sociales en México. Es autor de más de 120 artículos y capítulos de libros científicos y de divulgación y autor o coautor de 11 libros nacionales e internacionales sobre problemáticas de medio ambiente, educación superior, sustentabilidad, complejidad e interdisciplina. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán los avances del trabajo terminal y en un momento más los voy a presentar. La dinámica de trabajo consiste en que cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar su presentación y una vez que terminen, los comentaristas contarán con un máximo de 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y esta retroalimentación la deberán revisar y analizar con los respectivos docentes directores de trabajo terminal. De este modo, vamos a iniciar con la primera mesa, que es responsabilidad del alumno Gerardo Flores Román, de segundo semestre, y su trabajo se llama Cambio de actitud frente al cambio climático de estudiantes de educación media superior de la Ciudad de México mediante la aplicación de estrategias holísticas. Por favor, Gerardo. Sí, gracias. Buenas tardes. Voy a proyectar. Sí, ya se puede ver. ¿Pasó? Sí, está cargando, pero aún no vemos la presentación. Ok, sí. ¿Ya está? Gracias. Sí, ya se puede ver. Ahí está listo, gracias. Okay. Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy, bueno, yo les vengo a presentar mi trabajo de trabajo terminal, que lleva por título Cambio de actitud frente al cambio climático de estudiantes de educación media superior de la Ciudad de México mediante la aplicación de estrategias holísticas. Muy bien, bueno, para empezar podemos iniciar hablando que el cambio climático, pues bueno, en esencia lo podríamos retomar como un cambio en la temperatura o como esencia de la temperatura en el ambiente. Con ello trae pues como consecuencias procesos de alteraciones en los sistemas hídricos y alteraciones en los sistemas climáticos. Ello va a llevar o implicar la transformación en los recursos naturales. Con todo ello, pues bueno, sabemos que hoy en día y con los sucesos de estos años anteriores, pues podemos tener que es indispensable implementar transformaciones en el paradigma de la humanidad y por lo tanto, pues en la sociedad, ¿no?, como tal. Muy bien, en lo que a nosotros nos concierne, que es el proceso educativo, en el cual el IPCC en 2014 pues establece que una de las cuestiones importantes es implementar acciones en el cambio climático desde la perspectiva de la estructura social y importancia en la educación.
Con ello, pues bueno, podemos decir que en el caso de la educación en nuestro país, en 2014, pues bueno, establece el proceso de publicación de los programas especiales de cambio climático. Esto pues, lleva consigo transformaciones en los procesos educativos, en los sistemas educativos a nivel nacional, iniciando con el proceso de transformación en 2017, en la reforma educativa de 2017, en la cual implementa los procesos de trabajo desde competencias, donde se hace una transformación para educación básica, donde se transforma y empieza a disminuir los programas de estudio de este tipo de temáticas, como es educación ambiental, el conocimiento de las ciencias, y los van a transformar con la argumentación que establecen que lo van a subir de categoría ya no como un contenido, sino como una competencia. Esto, pues bueno, sabemos ahora que no tuvo el resultado que se esperaba, ya que haber tenido este proceso como competencia, pues todos los partícipes del proceso educativo dentro del aula, pues no deberían de tener conocimientos de estos y no se podían llevar a cabo, no tuvieron las repercusiones que se esperaban, por lo tanto, la más reciente reforma educativa sigue teniendo estas características de trabajo por competencias, pero en el caso de las ciencias y en particular en la educación ambiental, pues bueno, incorporan esta visión que es ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. ¿Qué es lo que esto genera? Pues bueno, con ello, pues sí apertura un proceso de mayor contenidos dentro de las currícula de la educación, pero establece que los docentes y los procesos educativos van a estar presentes en los procesos de desarrollar competencias en 3 ámbitos principales que tienen que ver con las relaciones sociales del cambio climático, que son, uno, cómo lo vivo; otro, cómo lo percibo en los procesos conceptuales; y el tercero, cómo lo aplico en mi vida cotidiana, ¿no? Cuyo propósito, pues bueno, era el desarrollar una ciudadanía consciente y activa frente a las relaciones socioambientales que enfrentaban, ¿no? Eso era lo que tenían como que presente. Con ello, pues bueno, surgen o se puede decir que se incorporan o se van unificando a conceptos como la ecociudadanía, establecida por FAIF, donde establece que tiene que ver esta relación entre el estudiante, la sociedad, en una participación democrática, estableciendo pautas totalmente unitarias y con una visión de igualdad. Con ello, pues bueno, han establecido que en el caso de Benavides, dice que es de suma importancia establecer trabajos para cambio de actitudes incorporados, ya sea cambio climático, en este caso, a nivel bachillerato. ¿Por qué? Pues porque presentan una característica importante. A nivel bachillerato, los estudiantes, aparte que en nuestro país es obligatorio ya, pues bueno, presentan esta parte de iniciarse en su vida activa ante la sociedad como personas ya en el sistema productivo, dependiendo del sistema bachillerato que oferta en la ciudad, como es bachillerato tecnológico, bachillerato general, bachillerato tecnológico, perdón, y las otras modalidades. Con ello, pues bueno, nosotros nos dimos a la tarea de establecer el siguiente objetivo para llevar a cabo este proyecto, que es implementar una estrategia educativa holística que permita sensibilizar a los estudiantes en la importancia de generar un cambio de actitud frente al cambio climático mediante talleres en educación en una dirección horizontal y vertical de la educación. Como objetivo particular tenemos intensificar la representación social del cambio climático en estudiantes de bachillerato tecnológico. Muy bien, la metodología. Bueno, mi metodología la estructuramos a partir de 3 momentos principales. ¿Cuáles son? El primero, que tiene que ver con la estructura pedagógica, que es el inicio, donde tenemos que saber cómo vienen nuestros estudiantes y qué conceptos y estructuras tienen. En este caso, yo le puse integrador de equipos. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver cómo vienen y con ello nos vamos a dar cuál es la dinámica social que ellos van presentando, cómo se determinan. Con esto nos vamos a hacer uso de un test o una sociometría para identificar cuáles son las atracciones, los liderazgos positivos y negativos y que podamos presentar o formar equipos heterogéneos para poder vincular con mayor eficiencia estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Como producto, pues bueno, vamos a tener un pretest y la aplicación de la sociometría. La segunda etapa es la acción de currícula oculta.
¿Esta qué tiene que ver? Como sabemos, la currícula oculta es uno de los rasgos de la educación donde no se ha tomado o no ha tenido tanta repercusión como debiera para este tipo de temáticas, en la cual, pues bueno, como sabemos, la currícula oculta está asociada a todo aquello que el docente implementa dentro del aula, pero que no viene dentro de la currícula como tal, ¿no? Como que podemos decir cómo lo podemos ir generando. Para ello, pues bueno, se va a integrar, a hacer el proceso de integración de docentes de otras áreas ajenas a los procesos de las ciencias, en este caso de la educación ambiental. Ello, pues bueno, intentando establecer pequeñas actividades que ellos les permita generar actividades o proyectos de procesos integradores o multidisciplinarios. La tercera etapa, que es conceptos básicos. En estos conceptos básicos, pues bueno, vamos a incorporar a los alumnos cómo ellos establecen el proceso de representación del cambio climático, y con ello nos vamos a acompañar de procesos o herramientas de infografías, donde van a permitir que ellos puedan establecer sistemas de análisis, de síntesis y creatividad entre esos. Y por último, pues bueno, la planeación y estructuración de proyectos. Estos proyectos multidisciplinarios permitirán que los alumnos puedan ir relacionando las diferentes temáticas y las diferentes relaciones, y puedan más bien ellos generalizar estas relaciones sociales que no nada más son dentro del aula como aprendizajes tácitos, sino presentan una variación y siempre hay una estructura de formación de un tejido social. Bueno, hasta aquí, pues bueno, esto sería como el proceso del proyecto. Nosotros empezamos a generarlo desde dos acciones. Primero, lo que les hablaba, en la parte superior izquierda, podemos ver una representación de una sociometría, donde podemos tener los círculos en rojo son representaciones de alumnos donde van a tener ciertas atracciones. Son atracciones directas y atracciones indirectas. Esto nos permite tener que ellos puedan incorporar aprendizajes dentro del aula, ¿sí? Y que pueda tener una dinámica más estructural en la misma. Y la otra, pues bueno, en el caso de los compañeros docentes, que puedan incorporar otras acciones de manera indirecta, como de currícula oculta, donde ya no pedir trabajos y que se puedan ir quitando poco a poco estas ideas de generar acciones o evidencias que puedan no estar a la par de los procesos de transformación de esta estructura de consumismo y la parte capitalista, sino poder generar acciones no nada más de materiales reciclables, sino también que puedan ser consumidos. Y por último, pues bueno, tenemos esta parte de las infografías y los proyectos multidisciplinarios, que podría ser que tengan enfoque en las necesidades de los planteles, y otros que puedan generar esta realidad de los alumnos, como pueden ser podcasts, diferentes alternativas. Y pues bueno, muchas gracias. No sé si tengan... Gracias, Gerardo. Vamos a iniciar la ronda de comentarios. En primer lugar, la doctora Galicia, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gerardo, por tu presentación. Es un tema muy interesante, ¿no? Siempre el tema de la educación tiene que estar vinculado prácticamente a cualquier iniciativa, ¿no? Yo sí soy de la idea de que si no es por la educación, no hay otro camino, ¿no? Tengo algunos comentarios a tu presentación, a tu proyecto en general. Me parece que el objetivo es muy general, que es muy amplio, ¿no? O sea, como que lo voy a leer aquí tantito. Bueno, no lo encuentro ahora, pero... Ay. ¿Lo podrías colocar, Gerardo, sí, por favor? Ahí está, ya lo podemos ver. Sí, implementar una estrategia educativa, bueno, yo lo tenía aquí de mi Word, holística, que permite sensibilizar a estudiantes en la importancia de generar un cambio actitudinal frente al cambio climático mediante talleres de educación en una dirección horizontal y vertical de la educación, pero, por ejemplo... Gerardo, ¿lo puedes proyectar de nuevo? Perdóneme, doctora. No hay cuidado. Cambiaste de ventana y lo perdimos. Entonces se nos fue... Ahí está, ahora sí. Gracias. Ajá. Entonces, pero no dices, por ejemplo, lo veo muy amplio, ¿no? Estudiantes
¿de qué bachillerato? No, bueno, de entrada no, en el objetivo no dice, ¿no? Pero bueno, por ahí aclaraste que de bachillerato, pero no especifica si qué bachillerato, si de toda la ciudad, de alguna alcaldía, estás pensando un plantel en particular, privado, público, o si vas a incorporar a todas las materias o algunas materias en particular. ¿En qué planteles esto ya? Si vas a incorporar los 3 grados, por ejemplo, ¿no? Porque si no, pues no se sabe cuál va a ser tu universo de estudio. Entonces yo te sugeriría como acotarlo bien sobre con quién estás trabajando, que creo que ya empezaste, entonces pues no, aclarar esta parte. Y en ese sentido, pues igual creo que tienes una hipótesis que dice que la incorporación de estos temas van a generar un cambio de actitud, pero creo que por tu metodología, o al menos con lo que nos presentaste, pues difícilmente puedes comprobar tu hipótesis, ¿no? Porque nunca dijiste que vas a evaluar tal vez después de los talleres y de todo lo que vas a hacer, si hubo un cambio, ¿no? Entonces, no la vas a comprobar, entonces por ahí también te sugiero cómo trabajar esta parte. Y bueno, sobre tus preguntas de investigación, pues ya la mayoría siento que todas las puedes responder como si la impartición de estos contenidos permitirá la sensibilización de los educandos, pues se pueden contestar con sí o con no, ¿no? Nada más, o sea, como que no permiten como que puedas tener respuestas muy amplias. En el sentido más simplista, pues puedes responder únicamente sí o no, ¿no? Entonces nada más está como trabajar que haya una concordancia entre tus preguntas, tu hipótesis, si es que tienes que tener hipótesis, y tus objetivos, ¿no? Como que no los veo como que muy, muy cuadrados. Y bueno, creo que por mi parte sería todo, ¿no? Nada más como acotar bien con cuál es tu universo y cuadrar bien esta parte de objetivos, pregunta e hipótesis. Y ya. Sería todo por mi parte. Doctora. Gracias. Continuamos con los comentarios del doctor Ortiz, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Antes que nada, pues agradecerle la invitación a este foro, que sin duda pues ayuda a fortalecer la academia y una dinámica pues para dialogar entre colegas y con estudiantes. Entonces, bueno, Gerardo, pues muy bien, ya presentaste tu anteproyecto o proyecto, no lo sé. Varios comentarios, si gustas ahí anotar. Mira, el primero es que me pareció que tu definición de cambio climático no es, digamos, tan acertada. Tú, cuando hablaste de cambio climático, dijiste que era como un cambio de temperaturas. O sea, creo que te fuiste muy rápido para definir el concepto de cambio climático, y hay que recordar que el cambio climático tiene que ver con un promedio de temperaturas y de precipitaciones a lo largo de lo que se llama una normal, que son 30 años de tiempo para que se pueda estandarizar una clasificación climática, digamos. El que hoy llueva mucho o haya una granizada fuerte, no necesariamente en sí mismo tiene que ser un signo de cambio climático, aunque haya habido mucha, diferencia de temperatura entre la noche y la mañana. Esto tienes que afinarlo, ¿no? El concepto de cambio climático, que está más ligado tanto a un patrón de promedios en una normal, que son 30 años de mediciones continuas, y el otro tema que no lo abordaste, pero que sí es importante señalar, que son los escenarios de futuro, digamos. Entonces, tanto lo retrospectivo como lo prospectivo son elementos muy importantes del cambio climático. Bueno, segunda idea, me parece bien, digamos, es muy loable lo que quieres tú plantear de mejorar, digamos, las actitudes tal cual de los alumnos frente a esta problemática. Sin embargo, bueno, tengo que decir que todo lo que comentó mi colega, la doctora, estoy de acuerdo en todo lo que ya te señaló, y yo añadiría que hay un punto anterior a este asunto, que será la formación de profesores. Digamos, en tu exposición das por ya sentado que la aplicación de estos talleres y de este enfoque holístico, digamos, ya tiene un dominio el profesor, lo cual creo que no necesariamente se tiene que dar por entendido. Creo que valdría la pena hacer una reflexión de qué tanto tenemos que dirigirnos primero a la formación de profesores en este enfoque holístico, y luego ya pensar en esta aplicación con los estudiantes. En fin, ahí lo dejo como una reflexión.
Luego, el concepto de lo holístico, yo en lo personal no estoy de acuerdo con ese concepto porque si vamos a la idea etimológica de holismo, significa todo, digamos, el todo. Sin embargo, a mí me gustaría que pudiera ser más preciso en ese sentido porque evidentemente, digamos, si vamos a un sentido estricto y literal de todo, no podemos, digamos, humanamente, técnicamente, no podemos medir todas las variables que intervienen, psicológicas, bioquímicas, en fin, todas, no podemos, siempre hay un recorte de la realidad. O sea, esto es algo muy importante y es una enseñanza metodológica, digamos. La idea de que tenemos que partir, que nosotros no aprendemos, no conocemos directamente la realidad, sino que esta es producto de una interacción entre el sujeto y eso que llamamos realidad. Y esto tiene que ser parte de un recorte de la realidad. Y para eso yo sugeriría que en vez de utilizar la palabra holismo, utilizaras un enfoque de sistemas complejos. Digamos, la idea de sistemas complejos, derivado de la escuela del doctor Rolando García, te habla muy bien, te explica muy bien, tanto de la fundamentación teórica, metodológica, epistémica incluso, de aplicar este enfoque a un proceso educativo, que por cierto el doctor Rolando García en cierto momento de su vida trabajó con el tema educativo, entonces es muy interesante que pudieras construir. Creo que tienes todos los elementos, lo que se llama el complejo cognoscitivo, que serían los estudiantes, la escuela, la institución, ir estableciendo cuáles son tus subsistemas de tu propuesta metodológica y a partir de esto pudieras ir formando, digamos, esta intencionalidad del cambio de actitud, pero sí, yo lo veo como que tiene que haber tanto un cuidado en la formación de profesores, tener más claridad en el enfoque epistemológico de tu propuesta, digamos, insisto, no es tanto esta idea del holismo, sino que yo preferiría que pudiera ser más acotado en cierto sentido a la idea de sistemas complejos. Y otra idea que tendría que ver también, que me parece muy importante, es vincular con la comunidad, vincular con la sociedad. Yo veo que, no dudo que lo tengas tú presente, pero creo que hace falta explicitar que este cambio de actitud de los estudiantes no se va a dar en el aula. O sea, tenemos que ya entender que esta educación bancaria, memorística, etcétera, etcétera, no, ya no da, eso ya no sirve. O sea, tenemos que ir a la interacción, a la coordinación de acciones entre los estudiantes y la sociedad. Y ahí, justamente, es en donde pueden surgir procesos de diseño o de codiseño entre los estudiantes, los profesores y la comunidad para ese cambio de actitud que ya no sería tanto a los estudiantes, incluso involucraría a los profesores, a las comunidades que participen de este proceso. Pues creo que eso es así rápidamente lo que te puedo decir, Gerardo. Gracias, doctor Ortiz. Gracias. Gracias, Gerardo. Sí, gracias. Voy a tomar en cuenta. Muchas gracias por sus comentarios y que tengan buena tarde. ¿Podrías dejar de compartirnos tu pantalla? Mil gracias. Ok, vamos con nuestra siguiente participación, pero me parece que no ha llegado. ¿Está aquí Daniela Reyes? Bueno, entonces, si no tienes problema, Sebastián, vamos contigo. Sebastián Mora García es estudiante de cuarto semestre y nos va a presentar el título llamado Estudios sobre el conocimiento de las condiciones ambientales que propician el cultivo del amaranto a nivel medio superior y superior. Sebastián, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián, soy estudiante de la maestría en cambio climático y como ya lo mencionó la ponente, el tema es estudios sobre el conocimiento de las condiciones ambientales que propician el cultivo de amaranto a nivel medio superior y superior. La directora de trabajo terminal es la doctora Rocío Cruz Muñoz.
Antecedentes. Hablar del amaranto es remontarnos un poquito hacia las culturas prehispánicas, en donde lo empleaban con otro cereal que es el maíz en la elaboración de tortillas. Recordar que en la comunidad donde estoy trabajando existe un recetario para los diferentes platillos donde se puede incorporar este cereal. Y además, recordar que es un alimento, que es un cultivo resiliente porque se adapta a escasez de agua, escasez de nutrientes, a altas temperaturas e inclusive a la altitud. El planteamiento del problema es o tiene que ver con la adaptación al cambio climático de este cultivo. Y pues en realidad el problema está desde su producción, transformación y venta, porque en el documento se menciona acerca del grupo Enlace, que es parte de la comunidad de Santiago Tulyehualco, y es precisamente aquí donde surgen estos problemas. Uno, producción, que tiene que ver con que la mayoría del cultivo ya no se produce en el lugar, es decir, la mayoría lo exportan de Hidalgo. La transformación, que sea el proceso que sea sostenible, y la venta, que no hay puntos o no hay la difusión necesaria para que este cereal pueda ser comercializado de una manera pues rentable para los productores. La introducción, creo que aquí va se pasó. Bueno, la introducción, dentro de la introducción hablamos de que es un cultivo que tiene dentro de sus condiciones ambientales, que ya las habíamos mencionado, es resiliente porque hay variabilidad en la temperatura, es decir, puede resistir a cierto grado de temperatura, carencia de nutrientes, etcétera. Y con respecto a la nutrición, bueno, pues hablamos de que es un cereal que tiene un score alto en aminoácidos. Uno de sus aminoácidos principales es la lisina. Por lo tanto, lo hace ser candidato a tener alto contenido en proteína. Posee doble cantidad de calcio y algunos minerales como el potasio, fósforo y vitaminas como A, la E, la C y ácido fólico. Y pues aquí, de la parte de Santiago Tulyehualco, es importante difundir esta información para que pueda ser comercializado el cereal. La hipótesis del trabajo es que el sistema de cultivo de amaranto en Santiago Tulyehualco, en la Ciudad de México, genera estrategias de mitigación ante el cambio climático en el nivel medio superior y superior. El objetivo general es vincular saberes y prácticas del cultivo de amaranto como medio de adaptación al cambio climático en el nivel medio superior y superior, y dentro de los objetivos específicos es investigar el cultivo de amaranto en Santiago Tulyehualco, conocer la opinión de estudiantes a nivel medio superior y superior acerca del amaranto y el cambio climático, identificar estrategias a nivel medio superior y superior del potencial del amaranto como alimento adaptable al cambio climático, y por último identificar igual a nivel medio superior y superior el potencial y las ventajas del cultivo ante el cambio climático. La justificación, ¿por qué se está trabajando con estudiantes de nivel medio superior y superior? Cuando se acudió a la reunión del grupo Enlace en Amaranto, nos dimos cuenta que hay problemas en tanto al etiquetado, a la inocuidad en el proceso de elaboración. Entonces, estudiantes de nivel superior se escogieron porque puede generar interés en ellos, sobre todo en procesos de inocuidad y del etiquetado, ya que pertenecen a carreras físico o químico-biológicas. Y con respecto al diseño y comercialización, pues la difusión en estudiantes de nivel medio superior
puede impactar un poco para su consumo y también para su incorporación en la dieta. Dentro de los problemas en los que se pueden involucrar los estudiantes, pues hay crear una fórmula general para crear alegrías, y pues en procesos de certificación, sobre todo de las carreras agroindustriales. Los materiales y métodos. Primero se hizo una revisión bibliográfica donde se analizó la historia del arte. Paso número 2, se identificaron los actores sociales en la comunidad de Santiago Tulyehualco, que fue Grupo Enlace, Amaranto de México, y de ahí a una transformadora de Amaranto. Después se hizo la selección de la muestra de estudiantes de nivel medio superior y superior, con 100, y para finalizar, la vinculación de la comunidad con los estudiantes. Cabe indicar que los estudiantes pertenecen a la Prepa 174 y a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, de la Unidad de Estudios Tultitlán y de la UPA, Universidad Politécnica del Valle de México. Los resultados. Tenemos que lo que arrojó el cuestionario fue conocimiento acerca de perspectivas del amaranto y el cambio climático a nivel medio superior en 3 áreas específicas. 1, hacia medio ambiente y cambio climático. 2, en legislación y acuerdos internacionales en materia de cambio climático. 3, y del potencial del cultivo como alimento alternativo ante el cambio climático. Los primeros resultados de la encuesta fue medio ambiente y cambio climático. Tenemos, por ejemplo, aquí la comparación entre el nivel medio superior y superior. Medio superior pertenecen a la EPO 174 y a la preparatoria UAM, y el nivel superior a la UPA y a la UMB, que son estudiantes de carreras químico-biológicas y de las ingenierías. Y, por ejemplo, vemos que estudiantes de nivel superior tienen un interés del 100% sobre temáticas ambientales. La justificación o el por qué es que dentro de su currícula llevan materias que están relacionadas con el cambio climático, y muchos durante su proceso de titulación hacen proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Pues los estudiantes de educación media superior representan un 7% que no tienen interés hacia estas temáticas de cambio climático, al igual que medio ambiente. Se justifica porque tal vez su elección de carrera va enfocada hacia otras áreas. El punto siguiente de los resultados fueron las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, a nivel superior relacionan al cambio climático con escasez de agua y sequías, mientras que en el nivel medio superior lo relacionan con olas de calor y sequías. En las sequías ambos coinciden. Gases de efecto invernadero. Aquí, por ejemplo, resulta interesante que en el nivel superior, por ejemplo, el 67% menciona que el dióxido de carbono es el principal gas de aumento de la temperatura, cosa que si lo contrastamos con la literatura, si es de un gas antropogénico, resulta correcto. Y por otro lado, en el nivel medio superior también coinciden en que es uno de los que eleva la temperatura. Recordemos que el dióxido de carbono, además de elevar la temperatura, la regula en nuestro planeta para que no sea tan frío. Y otro dato interesante de aquí, que por ejemplo el vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero natural, lo aparece, que es por aquí está en vapor de agua, aquí está en verdecito, y en el nivel medio superior representa el 14%. Allí es importante, bueno, la respuesta es porque los alumnos también llevan información sobre cambio climático, legislación y acuerdos internacionales en materia de cambio climático. En el nivel superior conocen muy poco la Ley General de Cambio Climático, al igual que en el medio superior hace falta más difusión sobre estas temáticas.
lo que concuerda con otros estudios donde reportan que no hay interés, sobre todo en jóvenes, estudios de 2017, que no tienen interés sobre estas temáticas. Y vamos con la parte del potencial del cultivo de amaranto ante el cambio climático. Aquí es interesante porque en el nivel superior relacionan al consumo de este cereal con un alto valor nutricional, mientras que en el nivel medio superior lo colocan en un 42% con economía local. Y de aquí fue interesante porque gracias a ello se logró la vinculación, que fue la vinculación con el nivel medio superior, a través de un mercadito local o de una charla donde se habló acerca del amaranto, pero también se promovió el consumo de este. Amaranto y seguridad alimentaria. Aquí, por ejemplo, en el nivel medio superior identifican al amaranto con alto potencial para generar seguridad alimentaria a nivel local. A pesar de que no conocen mucho acerca del cereal. Vinculación, vamos con la vinculación Santiago Tulyehualco estudiantes, transformación del amaranto. Aquí se llevó a cabo la vinculación a través de Grupo Enlace se identificó o se seleccionó a una transformadora de amaranto y pues de ahí se logró hacer este acercamiento de la comunidad con la escuela, donde pues se promovió una conferencia para dar a conocer cómo se transforma el amaranto, pero también el valor nutricional y la importancia que tiene, sobre todo porque ha sido un alimento que se ha cultivado antes de la conquista de los españoles y que después de la conquista se dejó su consumo por prejuicios que tenían sobre el cultivo. Bueno, y de las conclusiones, pues hay, ¿qué podemos concluir? Una, que los estudiantes a nivel medio superior y a nivel superior y medio superior no conocen mucho acerca de el valor nutricional del amaranto. Dos, hay muy poca información acerca de cambio climático, a pesar de que se llevan asignaturas que tienen que ver con ecología, medio ambiente, desarrollo sustentable. Siguiente, pues las formas en cómo se puede consumir este cereal y sobre todo, pues hacer asequible este conocimiento hacia estudiantes. Y bueno, aquí, por ejemplo, el evento también es importante mencionar que apareció en una publicación de Facebook lo que se logró. Grupo Enlace pues, nos ayudó a difundir este pequeño logro de vinculación Santiago Tulyehualco, escuela, pues a las redes sociales. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco. No puedo encender la cámara porque tengo problemas de conexión. Gracias, Sebastián. Nada más espera que detengas tu compartir pantalla, por favor. Ok. Y entonces podemos escuchar a la doctora Galicia, si es tan amable. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, Sebastián. Voy a hacer algunos comentarios de lo que te escuché y también de tu documento. Un segundo, Bueno, primero, así los voy a ir diciendo conforme los fui anotando. Con respecto a tu documento, pues nada más, como siempre, antes de enviar cualquier documento hay que echarle una revisada general. Yo sé que no es el documento definitivo, pero tiene por ahí como que mayúsculas, minúsculas, cosas en amarillo que no sabía qué significaban. Entonces, bueno, cosas como muy de forma, pero que son importantes finalmente porque estás haciendo estudios de posgrado, entonces también es importante como también la calidad de nuestros escritos. Eso, luego empezaste a hablar, me parece que has hecho mucho trabajo, conoces muy bien, tú tienes muy clara la importancia del amaranto y ya llevas cosas hechas, sin embargo creo que sí hay que darle como una reestructurada general a las ideas y en la forma como la que presentas, porque creo que fue como
un poco confusa. Empezaste hablando de que, como sabíamos, en la comunidad de tu estudio, tal, había un recetario, pero nunca habías mencionado qué comunidad, ¿no? Ya más adelante descubrimos que era en Tulyehualco, ¿no? Luego empezaste hablando con los antecedentes, después te saltaste la introducción. La introducción es lo primero, ¿no? Es lo que introduce, lo que va a abrir tu trabajo, ¿no? Entonces, con lo que vamos a empezar, en términos como burdos, primero presentas los elementos o como los jugadores del equipo y luego ya ahora sí empiezas como a hablar de qué va el trabajo, ¿no? Entonces, nada más como tener cuidado en esta parte del orden. Bueno, aquí no lo entiendo. Luego algo que me parece que en realidad creo que sería como el comentario más de fondo y que me parece que sí es importante que si no sé en qué semestre estás, pero que sí lo atiendas en colaboración con tu tutora, pues que no se entiende la pregunta, ¿no? Y por lo tanto, al no entenderse la pregunta de investigación, no se entiende tampoco el objetivo, ¿no? Es muy, muy, muy confuso, porque de repente parece que, o sea, a ver, lo voy a ir a buscar. Entonces, lo voy a ir a buscar, pero parece, no se entiende la adaptación de quién, de repente parece que, porque estás hablando y hablando y hablando del amaranto y parece que el trabajo se va a centrar únicamente en el amaranto y como, porque además, porque por cierto, la hipótesis y el objetivo no coincide con el título, o sea, como que tú dices que las condiciones ambientales propicias para el cultivo del amaranto, entonces al menos a mí el título me dice que vas a trabajar en campo, ver cuáles son las condiciones adecuadas o aptas para optimizar la producción de amaranto, ¿no? Y de repente en tu objetivo general dices, en la hipótesis dices, el sistema de cultivo de amaranto genera estrategias de mitigación de cambio climático en el nivel medio superior y superior, ¿no? O sea, de repente no supe en qué momento entró el nivel medio superior o superior, entiendo que, pero no entiendo. A ver, parece que de repente el amaranto va a generar estrategias de mitigación al cambio climático. El amaranto por sí mismo no va a mitigar el cambio climático, ¿no? Y no entiendo la relación con la mitigación en el nivel, o sea, como que va a mitigar los impactos del cambio climático solo en el nivel medio superior y superior. Para mí al menos no es nada claro y en consecuencia pues el objetivo tampoco me parece como que sea claro. Vincular saberes y prácticas que no están en la hipótesis ni están atrás del cultivo de amaranto como adaptación al cambio climático. Entonces no queda clara esta parte de cómo el amaranto va a mitigar y adaptar al cambio climático, porque no dices que el amaranto se va a adaptar, lo dijiste en el discurso, pero escrito no está, entonces se vuelve un poco confuso y bueno, los objetivos particulares también son lo mismo. Entonces me parece que eso es lo más importante, o sea, como otra vez trabajar esa sincronía en que una pregunta de investigación bien hecha nos puede detonar una buena investigación, pero la base es tener una buena pregunta de investigación y con eso podemos tener objetivos también claros. Entonces no son claros, no hay concordancia y con el título pues tampoco, ¿no? Entonces también eso, como hacer una aclaración de tus conceptos, ¿no? De mitigación, de adaptación, de ecología también por ahí, porque la ecología no necesariamente nos va a enseñar a cuidar el medio ambiente, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a entender las relaciones entre elementos bióticos y abióticos en un ecosistema, pero nada más, ¿no? Como estas interacciones, pero no es como que nos enseña a cuidar el medio ambiente. Y luego por ahí nos presentaste resultados y en resultados presentaste la definición de ecología, pero en realidad eso no es, son tus resultados, eso es tu revisión bibliográfica. Y bueno, también me parece que sí hace falta, no encontré tanta relación entre tus objetivos y las preguntas que hiciste. Entonces, bueno, sobre todo las primeras preguntas no tenían tanta que ver con el amaranto, sí como la percepción de los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente, pero lo veo que le hace falta trabajar más para como ya has hecho trabajo y no estoy diciendo que no sirva, solo falta trabajar un poco más para amarrar como esta parte, ¿no? Que haya una sincronía y que se pueda entender bien cuál es el objetivo de tu trabajo. Y ya, eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias a usted, doctora. Doctor Ortiz, cerramos con usted, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecerte, Sebastián, tu presentación. Y también tengo que comentar que estoy totalmente de acuerdo en todas las observaciones de la doctora Paola Gallardo. No voy a
a volver a decir lo mismo que ya dijo, pero sí necesitas revisar. Lo único que yo puedo decirte, y que coincido con lo que dijo ya la doctora Paula, es tienes que tener una alineación desde el título, la pregunta, el objetivo, las justificaciones. Tiene que estar alineado los mismos conceptos, las mismas palabras, la misma intencionalidad que hay desde el título, que esté alineado con todos los demás elementos estructurales de la tesis. Ahí, digamos, entre otras muchas cosas, pero es lo que yo te podría decir. Ahora, en otros temas, sí me gustaría comentarte que en Puebla y en Tlaxcala existen cooperativas muy importantes y comunidades muy importantes que siembran amaranto. En particular, el municipio de Tochimilco. El municipio de Tochimilco, acá en Puebla, es el municipio que tiene, digamos, el registro de mayor productividad y de mayor volumen de producción de amaranto a nivel nacional. Entonces, sería muy interesante que pudieras contactarte con las cooperativas que están ahí o con los productores. No son muchos, estaremos hablando de 300, 400 hectáreas, que son las que se siembran a nivel nacional y es ahí un tema muy importante. La otra fuente que yo te quisiera compartir es en la Mixteca. En la Mixteca Baja existe una cooperativa que se llama Cuali. Cuali es una cooperativa que lleva 40 años trabajando el amaranto y ya lo ha logrado procesar, transformar y comercializar en una serie de productos, digamos, tipo botana, pero pues con alto valor nutritivo. Y sería muy, muy bueno que también, si es que ya si es que no lo conoces, digamos, yo te recomiendo que puedas buscar esta cooperativa Cuali con Q, para que puedas conocer su experiencia, en algún momento ir a hacer una entrevista. Entonces, tanto con los de Tochimilco como los de la Mixteca Poblana, ahí cerca de Tehuacán, es en donde existirían elementos interesantes para poder fortalecer tu investigación, justamente en temáticas como lo que ya nos comentaste de comercialización y también de técnicas de cultivo. También me gustaría comentarte que tengo un exalumno que trabajó justamente el tema de amaranto. Tiene ya varias publicaciones sobre sistemas sociotécnico, así le llama él, de producción del amaranto. Él se llama Joset Sánchez Olarte. Joset Sánchez Olarte, lo puedes buscar en internet y van a aparecer ahí las publicaciones que él ha desarrollado, que partió desde un enfoque muy agronómico, y poco a poco él mismo se fue dando cuenta que lo que había que hacer era volver la mirada a los conocimientos tradicionales. Y ahora su investigación está tratando de rescatar y de incorporar, digamos, de hacer una imbricación entre las técnicas tradicionales de cultivo del amaranto y algunas técnicas contemporáneas de agricultura tecnificada. Es un experimento interesante. Entonces también yo te recomendaría que pudieras contactarte con Joset para que te explicara cómo su tesis está en el Colegio de Postgraduados acá en Cholula, acá en Puebla, que fue donde yo lo conocí. Y finalmente, bueno, yo sé que no hay réplica, nada más te voy a dejar una pregunta ahí, digamos, a ver si te resulta útil. La pregunta sería, ¿existen agricultores tradicionales de amaranto en Tulyehualco? Yo creo que sí. Yo creo que sí existe una base de conocimiento, de sabiduría, de saberes que existen, que tú lo llegas a mencionar, pero yo te recomendaría que ese fuera el eje central de tu investigación, digamos, algo así como el rescate de los saberes, de los conocimientos del amaranto en esta comunidad de la alcaldía de Xochimilco, que sería todo un hitazo, ¿verdad? Porque tú ya lo has dicho, digamos, poder promover este tipo de cultivos con alto valor nutricional, sería estupendo el poderlo realizar pues dentro del contorno de la Ciudad de México, a fin de poder ahorrar dinero y tiempo de traslados en cadenas de comercialización y incluso yo iría hacia la promoción de sistemas de cooperativistas de amaranto ahí en Tulyehualco, ¿no? Sería genial. En fin, pues eso es lo que te puedo comentar, Sebastián. Gracias.
Muchas gracias, doctor Ortiz, por la participación. La alumna Daniela no llegó, ¿verdad? Solo para confirmar. No la tenemos presente. Correcto. Bueno, vamos a proceder al cierre de esta mesa, agradeciendo a nuestros 2 comentaristas y a nuestros alumnos por asistir al 4º coloquio interno de investigación de posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual están presentándose 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes y están siendo retroalimentadas por cerca de 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. De nuevo agradezco su asistencia. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.